¿Qué le hace uno? ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Sí? Él está pagando mantenimiento. Pero les dije, vamos a dejarles una trivia, respóndanla, ¿sí? En los demás, así me dije yo. Órale, a ver, ¿quién más? No fueron todos. Hubo un grupo, por ejemplo, en el otro de vector no más hubo una chica que investigó la trivia. En el grupo de integral fueron como 5. En este, no, o sea, nadie dice nada. ¿Sí? O sea, no tiene uno que andar por ustedes, tras ustedes. A ver, chicos, investigando de la trivia, a ver, ¿qué? No, por favor. No hay interés. A ver, ¿qué página nos quedamos, Inge? 890. Estábamos por acá ya con los problemas de diferenciales. Estábamos haciendo de una lata, ¿verdad? Que fue el problema de... A ver, ¿qué problema fue? El 36. El 36, pero ¿de qué sección? 14.4. A ver, bueno, vamos entonces a retomar esto rápidamente. Sí, vamos a retomarlo rápidamente. Dijimos que tenemos una lata, ¿sí? Una lata cilíndrica, ¿sí? ¿Sí o no? Vamos a ver si sale esto. Más o menos, pero vamos a utilizar un color más potente. Una lata que tiene, ¿qué cosa? Que tiene una altura de 10. Tiene una altura de 10 centímetros. 10 centímetros. Y tiene un radio, no, un diámetro de 4 centímetros. ¿Sí? ¿Sabe? Bien. Eso es lo de adentro. Eso es lo de adentro. ¿Sí se entiende? Hagan de cuenta que pensemos que esa lata está totalmente llena, porque ya ven que generalmente las latas tienen un espacio, ¿verdad? ¿Sí o no? Tienen un espacio entre lo que viene siendo pues la tapa, adentro, ¿verdad? Hay un espacio no vacío, pero sí de aire o de gas. O puede ser vacío, dependiendo. Si por ejemplo es una lata de pintura, pues es un gas propelente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero vamos a pensar que todo esto es el contenido que debe de tener la lata, el contenido de la lata. No propiamente el material del cual está hecho la lata. ¿Sí se entiende o no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que si yo pongo mi ojo aquí arriba, esto es esto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que hay un espesor. El espesor, las dimensiones y el espesor es lo que van a determinar el material de la lata. ¿Sí o no? ¿Sí? El material. Entonces, por ejemplo, la parte de arriba y la parte de abajo nos dice que tiene un espesor de ¿cuánto? De 0.1 centímetros. ¿Sí? Y los lados de 0.05 centímetros. Esto quiere decir que aquí son los lados de la lata, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué pasa? Que este diferencial de radio, ¿están de acuerdo? ¿Es de cuánto? De 0.05 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el radio es de ¿cuánto? De 2 centímetros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el radio más esa variación del radio, pues me va a dar 2.05 centímetros. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Eso es si lo veo desde arriba. Si lo veo así frontalmente, ¿qué voy a ver? Pues este rectángulo. ¿Sí están de acuerdo?
Obviamente, aquí qué cosa, aquí lo del espesor, pero aquí también hay espesor en las largas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí esta altura, ¿cuánto vale? 10 centímetros. Le voy a poner H. 10 centímetros. Pero la parte superior e inferior tiene un espesor de ¿cuánto? ¿De? Vamos a ponerle un DH. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es como si creciera. Al crecer, al tener esa variación, es lo que va a ser el material. Entonces, ¿esa DH cuánto vale? ¿Punto qué? Punto 1. Punto 1 arriba y un punto 1 abajo. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se entiende cómo es la idea, no? Bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo voy a encontrar la cantidad de material? Bueno, primero que nada, este volumen de lo de adentro, pensando que no tiene espesor el material, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Es quién? Pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí o no? Ese es el volumen de lo de adentro, pensando que no hay espesor. Pero, ¿cómo saco entonces el volumen de la lata, que es ya considerando de allí a crecer a los lados y crecer hacia arriba? ¿Verdad? ¿Sí o no? Es esto. Entonces va a ser un ¿qué? Una diferencial total de volumen. Esa diferencial total de volumen va a ser el volumen de la lata. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo es esto? Parcial de volumen con respecto del radio por la diferencial del radio más parcial de volumen con respecto a la altura por la parcial de la altura. Y entonces, ¿esto cuánto es? 2pi por altura por dr más pi por radio al cuadrado por dh. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Ya nada más sustituimos. Sustituyendo, ¿cuánto va a ser? 2pi por h. ¿Cuánto vale h? 10 centímetros. Creo que ayer me equivoqué. Por las prisas puse otra cantidad. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Por el dr. ¿Cuánto vale el dr? 0.05 centímetros. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Oigo. No es 2pi R. Sí, aquí me está faltando algo. En la R, ¿no? Aquí me está faltando, sí. Aquí me está faltando, sí. Perdón. Bueno, ¿acá cuánto va a ser y cuánto sería? 2. Sí, ¿cierto? Si yo decía, algo falta. ¿Y por qué algo falta? Porque las unidades son centímetros cúbicos. Y hubiera sido centímetros cuadrados. ¿Sí están de acuerdo? Más pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio al cuadrado? 2 centímetros al cuadrado por dh, que es 0.02 porque son 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. 0.01 por 2. Pónganle así si quieren. ¿Sale? A ver, entonces háganse la cuenta. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver, es el ejercicio 36 ¿del cuál? ¿14.4? 36 del 14.4. Sale. ¿Cuánto nos da, ingenieros? ¿Cuánto? Utilicen pi, o sea 3.14 ya así para que nos dé con decimales. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 14 pi sobre 5. No puede ser. No. A ver, ¿cuánto da? 6.53. Debe de dar supuestamente 8.8. Dos por 10 por punto 0.
ver, ¿qué pasó? ¿Qué es .01, no punto... No, pues que es .1, no .01. Ah, sí. 8.09. Perdón. Este es punto 1. Acá. ¿Sí? Sí, cierto, es punto 1. Yo le puse punto 0. Sí, muy bien. ¿Cuánto debe dar? 8.79. ¿8 qué? 79. 8.79 centímetros cúbicos. ¿Sí? El libro dice que es 8.8. ¿Sale? Ahí está. Bien, nosotros hemos resuelto este ejercicio con diferenciales, con cálculo diferencial multivariable. No es la única alternativa. Se puede hacer también de forma más sencilla. Bueno, no sencilla, sino que se puede hacer con conocimientos de secundaria. Es más, no de secundaria, de primaria, porque yo me acuerdo que en la primaria vimos volúmenes. Entonces, si tú eres un chavillo abusado, ¿sí? Dirías que el volumen de la lata es el volumen incrementado menos el volumen normal, por ejemplo. ¿Quién es el volumen normal? Este. ¿Sí o no? ¿Quién es el volumen incrementado? Pues es, por ejemplo, el volumen, pero cuando el radio es de 0.05, ¿sí están de acuerdo? Y cuando la altura es de ¿cuánto? De 10.2. ¿Sí o no? Si yo saco el volumen con estas dimensiones, me da esto. Si yo saco el volumen con estas dimensiones, me da esto. Y si hago la resta, me va a dar el de la lata. Eso es con un niño abusado de primaria, que antes lo podía hacer, yo espero que hoy también todavía se puede hacer. ¿Sí? Pero aquí lo estamos haciendo con cálculo diferencial. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro. Aquí tenemos más ejercicios. A ver, escójanse. Miren, tenemos 37. Pues ahora sí que, miren, si quieren el 37 que está en negro, perdón, en rojo, el 33, no sé, 35. Escójanse otro ya para pasar al otro tema, por favor. 37. Dice, bueno, boundary es, frontera es, ¿cómo se le podría llamar? Es frontera, es ¿o alguien lo tiene ya en español? El marco, pues, porque está dando bien la pintura. A ver, ¿cómo está? Bueno, está pintada alrededor de un rectángulo cuyas dimensiones son de 10 pies y 200 pies. Usar diferenciales para aproximar el número de pies cuadrados de pintura en la stripe. ¿Qué significa stripe? ¿Un cuadro? ¿Eh? Dice raya. ¿Cómo? Raya. A ver, necesito que me hablen fuerte, porque si no, no funciona eso. Y no va a funcionar tampoco allá afuera, ya lo hemos comentado. Yo no puedo hablar bajo. Raya. A ver, ¿cómo dice? Léelo, por favor. No tengo la de sus rayas. Yo aquí lo tengo ya. A ver, por favor. El 37 dice, alrededor de un rectángulo de 100 por 200 pies, hay pintada una franja de 3 pulgadas de ancho que sirve como límite. Utilice diferenciales para aproximar la cantidad de pies cuadrados de pintura en la franja. Es franja. ¿Qué habían dicho, Ryan? Si es que les digo que luego a veces porque boundary es como frontera, como borde, ¿sí? Entonces, pues bueno, pero más o menos era como una pintura, o sea, miren, básicamente es esto. Yo tengo un cuadro, ¿sí? Cuyas dimensiones son ¿quién?
100 y 200. ¿Sí o no? ¿No oigo? Esas son las dimensiones del cuadro. Bueno, aquí vamos a ponerle base, altura. ¿Sale? Vamos a ponerle A de altura. Y esto lo viene a utilizar tantas palabras en inglés, ¿no? ¿Sí o no? Entonces este es el cuadro. Ese es el cuadro. Y dice, el borde tiene ¿qué cosa? Tiene 3 pulgadas de ¿cómo se llama? De espesor. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Háganme cuál es el cuadrito. ¿Sí se han fijado que hay cuadros, ¿no? Donde tiene su marquito, ¿verdad? Y todo ese marco tiene el mismo espesor. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Usar las definiciones para aproximar el número de pies cuadrados de pintura de la... ¿Cómo les había dicho yo? Del borde, pues, de la... Tengo que sacar esto. ¿Sí están de acuerdo? Haz de cuenta que tú eres un ingeniero y entonces tu empresa hace impresiones, o bueno, vamos a pensar que es aquí hay un chip, espacio para un chip, pero debe de haber un espacio para que empieces a poner los otros componentes. Entonces, esto para que tienes que aislarlo. Entonces, quieres calcular la cantidad de pintura o de aislante que debe de haber aquí. ¿Sí están de acuerdo? Pudiera ser una forma. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo puedes hacer muy sencillo con formulitas de área de primaria. ¿Sí o no? Pero no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer con cálculo diferencial. ¿Sí o no? ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues la superficie es un rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Base por altura. El área depende de 2 variables. Ahora, si se fijan, aumenta la base, aumenta la altura y ese aumento va a corresponder a esto que está churado. ¿Sí o no? Que viene siendo la cantidad de pintura que yo necesito. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿eso que viene siendo? La diferenciación de A. Igual que el otro. Y esto aquí es igual a la parcial de la altura, perdón, del área con respecto a la base, por la diferencial de la base, más la parcial del área con respecto a la altura por la diferencial de la altura. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale esta? Esta vale A. ¿Cuánto vale esta? Vale B. Entonces, ¿va a ser quién? Va a ser A por DB más B por DA. ¿Sí o no? ¿Sí? Todo, ¿cuando qué? Cuando B vale 100 pies, cuando A vale 200 pies, cuando DA, hay que pasar pulgadas a pies. Un pie son 12 pulgadas, ¿sí o no? No oigo. Entonces, a ver, ¿cuánto viene siendo 3 pulgadas a pies? ¿Punto 25? No oigo. Punto 25 pies. Bueno, pues a ver, entonces, ¿cuánto es esto? 200 por punto 25, pero por 2. ¿Sí o no? Más B por, bueno, B que vale 200 por 4. Por punto 25 por 2. Luego, obviamente aquí, a ver, aquí son pulgadas. Bueno, ya vamos a olvidarnos de las unidades. No son pulgadas, son pies. ¿Cuánto da? A ver.
150 pies cuadrados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y aquí está la respuesta, 150 pies. 150 pies cuadrados. ¿Sí o no? Obviamente les digo, se puede hacer con formulitas de primaria. El área incrementada menos el área normal, por así decirlo, y ya. ¿Sí o no? Luego, bueno, pues ahí está. Vamos a continuar. Todos los demás ejercicios son del mismo estilo. Estos están más sencillos, el 39, por ejemplo, fíjense bien, a ver, se los explico y ustedes lo intentan, porque tenemos que continuar con los otros temas. Esto es la formulita para sacar la resistencia total de un circuito paralelo. ¿Sí? ¿Saben? Eso lo saben muy bien sus compañeros de electrónica, de eléctrica, de mecatrónica. ¿Sí? Para sacar la resistencia de un circuito resistivo de 3 resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es diferente a estos. ¿Por qué es diferente? Porque si yo observo la fórmula, me dice que el recíproco de la resistencia total, es la suma de los recíprocos de las resistencias del circuito. Esto quiere decir que aquí, ¿qué hago? Pues hago esto, ¿verdad? Como un denominador. Me va a quedar así. R1 por R3 más R1 por R2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No oigo. Y entonces la resistencia total pues es el recíproco de aquello. R3 más R1 por R3 más R2 por R1. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la resistencia total. Entonces, si yo observo, me dice, si R la resistencia total de 3 resistencias, obviamente en paralelo, nos dice, si las resistencias tienen esos valores, con un posible error del punto 5, en cada caso, estima el máximo de error calculado. Es decir, esas resistencias tienen esos valores, pero tienen una tolerancia. ¿Sí? Y de hecho así es. Si ustedes, por ejemplo, van a una tienda de electrónica y compran estas resistencias, que son como de barrilitos, ¿sí se han fijado que son así? Y que tienen 3 banditas, bueno, no tienen 3 banditas, tienen 4. Generalmente son 4 banditas de colores, ¿sí? Casi siempre son 4. Las 3 primeras, bueno, depende de dónde la veas, pero las 3 que están juntitas dan el valor. Y hay una cuarta banda que es de color dorado o de color plateado y que es la tolerancia. ¿Sí? Es decir, si tú dices, dame una resistencia de 2.2 kilo ohm, ¿sí? Pues difícilmente te va a dar exacta la resistencia. ¿Sí? O sea, tú vas con el multímetro y te va a dar 2.18, por ejemplo, 2.19. ¿Por qué? Pues porque no es exacto, tiene una variación, una tolerancia, y eso lo da precisamente ese error. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer un circuito eléctrico muy sofisticado, yo necesito el valor de la resistencia exacto, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero calcular el error en la resistencia total del circuito. ¿Y ese error qué viene siendo? Pues igual, es exactamente el mismo principio que aquí, nada más que diferente. Ahorita les digo por qué. Porque yo sacaría la resistencia total con esos valores y la resistencia total con esos cambios máximos, ¿sí o no? Y la resta me va a dar la tolerancia del circuito. Obviamente, si yo quiero algo muy exacto, yo no usaría esas resistencias. Yo usaría, bueno, hay resistencias de ese tipo muy exactas, ¿sí? Se pueden mandar pedir, no son muy comerciales. O, pues simple y sencillamente, una resistencia variable, ajustada, ¿sí? Hay unas resistencias que tienen un
ser también un precepto, nada más que los preceptos tampoco son muy buenos, ¿sí? Donde tú le mueves a la hornita para lograr resistencia, o un potenciómetro. Pero generalmente nos convienen esas resistencias de precisión, que son una como cajita de plástico, y aquí tiene un como tornillito, donde tú le ajustas, y ya te evitas el relajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué es diferente? Porque aquí, si se fijan, yo para sacar el DR, pues tengo que derivar con respecto a las tres resistencias, pero es diferente porque aquí, vamos, aquí prácticamente es, aquí está DR2 más la parcial de R aquí está R2, R3 diferencial de R3. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, entonces, es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí sí ya sabes que la variación es de ese modo. En cambio, en esos ejercicios tendrías que ver así como que aumenta. ¿Sí o no? Hay una variación en las cantidades, que es lo que me va a querer, que es determinar lo que yo quiero conocer. Entonces, pues ahí está planteado, ya nada más hay que derivar. Sí es un poquito largo, pero, pues bueno, yo creo que como ustedes son muy inquietos, no va a haber nada problema. Bueno, vamos a pasar a la regla de la cadena. La regla de la cadena nos suena de nuestra clase de cálculo diferencial. ¿Sí? Cálculo diferencial vimos que la regla de la cadena la usábamos para derivar funciones compuestas, funciones de función. ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí es exactamente lo mismo. Ya dijimos, prácticamente es igual. Por eso es que si entendemos bien cálculo diferencial y cálculo integral, no vamos a tener ningún problema en entender cálculo vectorial. Claro, hay otras cosas. Dicho sea de paso, esto no es cálculo vectorial, esto es cálculo multivariable. ¿Cálculo vectorial sería qué cosa, ingeniero? No. No. ¿Cálculo vectorial sería qué cosa, ingeniero? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Cálculo vectorial sería... ¿Qué sería? ¿Qué sería, ingeniero? Diles. ¿Qué sería? ¿Sería estudio de ecuaciones en un espacio? No. Sería matemática 5, ¿sí o no? Matemática 6, ¿sí o no? Las cosas como son, ¿sí o no, ingeniero? ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí o no? O sea, este curso no es de vectorial. No es de vectorial, o sea, sí hay que tener en cuenta, es una embarradita, ¿sale? Pero sí, tiene que haber matemáticas 5, 6 y la 7 también. Bueno, entonces fíjense, supongo que z es una función de dos variables, de tal suerte que x y y también son funciones diferenciales de una tercera variable, es decir, fíjense, z depende de x y y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Z depende de x y y, pero a su vez x y y dependen de una tercera variable que es t. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, las variables independientes de z en realidad son variables dependientes de otro. Entonces, si yo quiero encontrar la variación de z con x, es porque hay una variación con respecto a t. ¿Sí se entiende? Que viene siendo la tercera variable. Entonces, en esas circunstancias, fíjense lo que se va a tener, porque esto sí es importante entenderlo. Yo tengo que z es función de x y de y, ¿sí? Pero a su vez, x es función de t y g también, perdón, y y es función también de t. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero sacar dz, a ver, si yo quiero sacar la derivada de z con respecto
Pero si quiero sacar la derivada con t, va a ser total. Es decir, yo aquí puedo poner esto. ¿Esto qué es? Esta es una derivada total. ¿Sí? ¿Por qué total? Porque z depende de x y depende de y. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Pero a su vez ellas dependen de una tercera variable. Entonces, si yo quiero encontrar la variación de z con t, ese es total. ¿Por qué? Porque es una variable de la cual depende z. ¿Sí? Y entonces aquí aplico la regla de la cadena. Ahí está la regla de la cadena. Muy importante. Esta es una derivada total. ¿Por qué? Porque si bien z depende de x y y, estas a su vez dependen de una sola que es t. Por lo tanto, la variación de z con t es total, es una. No hay partes aquí. ¿Queda claro? Tiene que ser así. Ahora, estas derivadas sí son parciales. ¿Por qué? Porque z depende de x y de y. Entonces son parciales. Pero estas derivadas son totales. Porque x nada más depende de t, al igual que y. ¿Sí queda claro o no? Y eso es lo que tienen aquí. ¿Sí? Bueno, ese es un caso. El otro caso es cuando, aquí está, cuando z es función de x y de y, pero a su vez x es función de dos parámetros. A ver, R, S, bueno, le voy a poner S y T. S y T, y aquí Y también. ¿Sí están de acuerdo? Es decir, Z depende de X y de Y, pero a su vez X y Y dependen ahora de dos variables, de dos parámetros. ¿Sí? Pueden ser más, pero aquí lo vamos a visualizar así. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no va a haber derivadas totales. Aquí van a ser derivadas parciales. Si se fijan, esas derivadas las estoy sacando con respecto a la variable más interna. Entonces aquí las variables más internas son S y T. Por lo tanto, esas derivadas van a ser parciales porque hay dos variables internas, por lo menos. Y aplicando la reglita de la cadena sería aquí parcial de Z con X por la parcial de X con S más la parcial de Z con Y por la parcial de Y con respecto de S. ¿Sí están de acuerdo? Pero fíjense cómo aquí es diferente a acá. Aquí todas son parciales. Porque Z tiene dos variables superinternas, por así decirlo, que son S y T. ¿Sí o no? Son dos, pues tienen que ser parcial. Y aquí está la regla de la cadena. ¿Sí están de acuerdo? Esa tiene que ser parcial y esa también. ¿Sí o no? Y entonces la parcial de Z con respecto de T, ¿quién va a ser? Pues la parcial de Z con X, o la parcial de X con T, más la parcial de Z con X, perdón, con Y, o la parcial de Y con respecto de T. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué son esas fórmulas que están aquí? ¿Estamos de acuerdo? Luego, bien. Si hay más variables, porque yo les dije que puede haber más, es exactamente lo mismo, se generaliza, esto no hay ningún problema. ¿Sí? Y luego viene el tema de derivación implícita. Bueno, ese tema de derivación implícita ya lo vimos, analizamos unas derivaciones implícitas parciales, pero ahora hay fórmulas. ¿Sí? Están estas dos fórmulas, bueno, creo que son 4. Si se fijan, este es una derivada total. Vean, es una derivada total. Aquí se supone que, ¿qué cosa? Aquí se supone que, fíjense, esta es una función de una variable. Es función implícita, implícita, perdón, de una variable. De una variable, pero que se puede hacer por parciales. Ahorita lo explicamos con un ejemplo. Pero
método de cálculo diferencial. Eso es padre. O sea, la matemática dice, ahora, ¿por dónde te quieres ir? ¿Te quieres ir por... ¿Quieres ser niño o quieres ser chaval? ¿No? O sea, niño es pues siete con cositas de diferencial, primaria, secundaria. O ya te quieres ir ya un poquito chaval, pues ya te le metes cálculo. Pero es lo mismo. Ahí está la mate, así, esperándote al final, pues vamos a ver, pues vas a ver, ¿sí o no? Open arms, ¿sí o no? ¿Eh? Pero ustedes dicen, ay, yo no voy, pues yo voy a ver la pinche Champions. ¿Verdad? ¿Sí o no, ingeniero? Ay, yo voy a ver la serie turca, el pinche Netflix. ¿Cómo? ¿Cuál nota tabular? Star Más. Voy a ver la película babosa de Star Más. Sí, pero no se me queden viendo así. Estoy exagerando, estoy echando mentiras. ¿Te ponen algo coherente en Star Más? Por favor. Dímelo, a ver, dime, ¿te ponen algo coherente? ¿Y qué bueno? ¿Sí o no? ¿Quién tiene Star Más? A ver. ¿Quién tiene Star Más? ¿Tú, Ingeniero? ¿Sí o no? Te ponen Avengers. Padre de familia. ¿Eh? Padre de familia. ¿Cuál? Padre de familia. No, Ah, ¿eres papá de familia? no es. No, nada más pues, están los Simpsons, padre de familia. No, mira, los Simpson, cuidado, es muy tóxico. Les voy a decir por qué. Los Simpson, aguas, ¿cómo ponen al papá? Lo ponen como un fracasado, como un huevón, como un tonto, ¿sí? Y yo no dudo que no pueda ser así, pero lo que no se vale es que te pongan a un chavillo, como el bar, que le echa bullying a su padre. Aguas, y se nos puede hacer muy simpático, ¿sí? Y nos reímos y eso y lo otro. O sea, todo, a ver, entendamos esto, todos podemos tener fallas. La idea de los siempre es, este es un papá debajo del promedio. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero es correcto que te pongan al hijo echándole bullying al papá. Pregunta. ¿O sí? O sea, vamos a ser bien objetivos. O sea, esa miseria llamada Los Simpson, de hecho, no es programa para niños en Estados Unidos. No es un programa para niños en Estados Unidos. Que te lo pongan aquí para llenarles y cuidado también con el Granny, que es el que inventó esta serie. Tiene muchas cositas. Tiene muchas cositas. Lo sabes. Bien, entonces está esa formulita. Vamos a continuar. Pero también pueden ser comparciales. Fíjense, es fácil recordar estas fórmulas. De hecho, yo les voy a pedir nada más que, ahorita que hagamos ejercicio, pues nada más nos regresamos porque son formularios y lo vamos a hacer con la derivación implícita. Sale, agárrense uno del 1 al 6. El 3. ¿Cuál? A ver, es z igual a la raíz de quién. Este es z, pero vean cómo x es función de quién. De un parámetro al igual que y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que aquí podemos sacar la derivada total de z con respecto de t. ¿Sí están de acuerdo? Y ya vimos que la regla de la cadena es así. Aguas con la notación, ¿eh? Aguas con la notación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. ¿Quién es la parcial de z con x? Pues es, fíjense, u a la m. ¿Sí o no? U a la m. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es m por u a la m menos 1 por la derivada de u. Pero esa derivada, ¿cómo va a ser?
va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se fijan que es la misma fórmula de las cálculos diferenciales con parciales? ¿No digo? Bien. Por, ¿cuánto vale la derivada de x con respecto de t? 1 sobre t. ¿Están de acuerdo, sí o no? Bien. Más. Más. ¿Más quién? La derivada de esto con y. ¿Están de acuerdo que es la misma fórmula, verdad? M por U a la M menos 1 por la derivada de U con respecto ahora de Y. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Por la derivada de Y con respecto de T, que es quién? Menos seno. ¿Sí? ¿Oigo? Sí se alcanza a saber. Bien, me voy a venir para acá. ¿Qué hago? 1 medio por 1 más x cuadrada más y cuadrada a la menos 1 medio. ¿Cuánto vale la derivada parcial de x? 2x. Más 1, perdón, por 1 sobre t. Más 1 medio por x por 1 más x cuadrada más y cuadrada a la menos 1 medio. ¿Cuánto vale esta? 2y por menos seno de t. Bien. ¿Qué pasa? Hasta adiós. Y nos va a quedar ¿qué cosa? Nos va a quedar x sobre 1 más x cuadrada más y cuadrada raíz. ¿Sí están de acuerdo? Raíz. Y esa te la pongo acá. ¿Sí? Más, adiós, seno de t, y por seno de t, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, miren, así quedaría. Así quedaría. ¿Podemos sumarlas? Sí, podemos sumarlas. Porque tienen el mismo, bueno, podemos ahí sumar. Ahora una cosa, ya para irnos. Vean cómo la derivada parcial está en función de x, y, z y t. Lo correcto sería, por ejemplo, ponerla en función de t. Todo de t, porque estamos derivando con respecto de t. Pero si lo dejamos así no está mal. ¿Sí? Bueno, que pasen buena tarde. Pónganse a estudiar, subimos estos vídeos. Pues miren, ingenieros, si quieren meter las asesorías, pues entren. Si no, insisto, ¿qué puedo hacer? Pero eso es lo que te deje de quedar.